y a los jóvenes viendo, pues creo que estoy, como dice, realmente en la red y en el tema completo de lo que es la física y de partículas y sobre todo ustedes que son los protagonistas. Hoy con el bongo, Gabriela, tú que eres la voz del bongo, para que tú puedas presentar a José Harris y dar como toda la bienvenida. Bienvenidos. Bueno, gracias, Lorena. Bueno, desde el Bongo Physics, es un proyecto Erasmus Plus de Capacity Building. Nosotros estamos haciendo esta semana el encuentro, el primer encuentro del consorcio, que lo conformamos varias universidades de diferentes países de Latinoamérica y de Europa. Bueno, tenemos el gusto de venir acá, de estar con ustedes, de compartir con ustedes un poco las cosas que nosotros hacemos y en particular hoy, bueno, José Ocariz, el profesor José Ocariz de la Universidad de París-Cité, que viene de Francia, nos va a hablar sobre el SAR, nos va a hablar de física de partículas, nos va a hablar de inteligencia artificial. José hace parte de un experimento del Gran Colisionador de Hadrones en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, en el CERN, allá en la frontera entre Suiza y Francia. Es colega mío. En particular, ustedes saben que en la universidad, para los estudiantes, en la Universidad Antonio Nariño, nosotros hacemos parte de esa colaboración desde hace muchos años, desde hace 19 años. Venimos trabajando y José es colega nuestro, hemos colaborado varias veces y bueno, ha aceptado ahora contarles un poco acerca del saber de cómo utilizamos la inteligencia artificial en la física de partículas y un poco del futuro. Así que José, esta conferencia y te dejo todos. Muchísimas gracias, Gabriel. Buenas tardes a todas, todos. Eh, Debo decirles que para mí es gran alegría estar hoy en Bogotá compartiendo este momento de ciencia y de comunidad con todos y todos. Gabriela ya dijo la mayor parte de las cosas que yo hubiera podido decir para presentarme, pero sí quisiera añadir que este encuentro ocurre aquí hoy en el marco de un evento que dura toda una semana. Tiene este bonito nombre, Puentes en la Ciencia, Caminos Internacionales para la Investigación y Formación Avanzada. Y tiene una agenda que incluye la conferencia de hoy, pero actividades todos los días de la semana. Algunas de esas actividades son de interés público, otras son discusiones, sesiones de trabajo, etcétera, que que relevan más del trabajo en curso. Pero como ven, es una actividad densa y se trata de construir vínculos de colaboración científica entre países de América Central, a saber, Guatemala, Honduras, Salvador, países de la región andina, a saber, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y países de Latinoeuropa, a saber, España y Francia. Entonces, también quiero agradecer al Museo Maloca por la oportunidad de compartir una parte de nuestras experiencias y nuestras actividades con un público más diverso. Puede ser denso, yo espero que no sea empalagoso y que la digestión sea amena y que provoque repetir. ¿Ok? Entonces, hablaré de cosas que algunos ya conocen. Hablaré de cosas que probablemente pocos han oído. Y hablaré de cosas incluso más avanzadas en las que yo mismo no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Este, pero a mí me gusta que las conferencias sean así, ¿no? Que haya de todo, desde lo fácil hasta lo muy difícil. Entonces les hablaré de este concepto que yo llamo el mundo subatómico. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de ese mundo? ¿Qué es lo que no sabemos? Y mencionaré, no con tanto detalle,
algo que es muy importante. El mundo subatómico, como lo voy a explicar, se refiere a lo que sucede a escalas de distancia muchísimo más pequeñas que la talla de un átomo. Y por otro lado, hay otra escala impresionante en el universo físico, que es el universo en sí, que es lo que uno le llama lo infinitamente grande o la escala cosmológica. Entonces, evocaré un poco los posibles vínculos entre esas dos escalas que parecen tan dispares. Después les hablaré del lugar donde se hace parte de esa ciencia. Por razones obvias, es un sitio en el que yo realizo mis actividades científicas y se llama el CERN. ¿Okay? Haré un breve recorrido histórico para darles una idea de cómo ha evolucionado ese laboratorio en los últimos 70 años, pero haré énfasis en el instrumento que tenemos hoy en día en funcionamiento, que es el más importante, que se llama el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC por sus siglas. Entonces es el más importante en el CERN, pero como les diré, también es el más grande y más potente acelerador existente en el mundo hoy. Hablaré de un resultado científico importante que ya no es tan reciente, son 13 años, pero que de todos casos aportó una gran mejoría en nuestra comprensión del mundo subatómico. Hablaré de lo que estamos haciendo hoy y sobre todo de lo que queremos hacer en el futuro a corto plazo. Mencionaré el rol de América Latina en la física de altas energías, en particular en el CERN. Después cometeré la irresponsabilidad de mencionar algunas cosas sobre inteligencia artificial, pero muy directamente orientadas a lo que nosotros utilizamos de esta herramienta para nuestras actividades científicas. Y terminaré evocando el futuro de nuestra disciplina. ¿Qué quisiéramos hacer? ¿Por qué? Y qué parece difícil. Entonces, de vez en cuando hay una lámina blanca, es una transición entre los temas. Les permite a ustedes entender que voy a hablar de otra cosa. Entonces, voy a empezar con a sobrevolar de manera muy sucinta y cualitativa la física de partículas fundamentales, que también la podemos llamar subatómica o física de altas energías, y yo utilizaré esos términos de manera intervertible. Entonces, si lo quiero decir de manera muy sencilla, yo diría que es un área de investigación que se interesa en estudiar los componentes fundamentales de la materia y sus propiedades. Entonces, eso incluye todo lo que es más grande que subatómico. Átomos. Con átomos puedes construir moléculas, con moléculas se pueden construir ensamblajes más grandes, incluyendo, por ejemplo, ensamblajes de tejidos orgánicos, por eso se pueden construir seres vivos. Después están estructuras aún mayores, planetas, estrellas, galaxias, etc. Nosotros utilizamos mayoritariamente una técnica que ya ha dado su prueba, que consiste en acelerar partículas y hacerlas chocar unas contra otras. Mientras más grandes las velocidades que tengan esas partículas, mayor es su energía cinética y mayores son las transferencias de energía que pueden darse en el momento de la colisión. Eso permite incluso producir otras partículas. E incluso si las que ustedes hacen colisionar son livianas, pero las energías son muy grandes, ustedes pueden producir partículas más pesadas que las que tenían inicialmente. Y bueno, el objetivo más ambicioso, a plazo casi infinito, es descubrir, estudiar de qué está hecho el universo en su totalidad. Entonces aquí hay una foto del lugar donde se sitúa la entrada al laboratorio del que voy a hablar más en detalle después y habrá otras fotos. Entonces solamente para recordar, porque esto por lo general forma parte de la cultura científica general, un átomo está constituido por un objeto central que se llama el núcleo, que tiene constituyentes que se llaman protones y neutrones, y alrededor de ese núcleo se encuentra una nube de electrones. O sea, como los protones tienen carga positiva y los electrones negativas, hay una atracción entre partículas de carga opuesta que hace que eso sea un estado ligado, un átomo. Entonces, esto es una física que se empezó a entender a finales del siglo XX. Hoy en día, con los progresos que se han hecho durante el siglo que transcurrió desde entonces, tenemos una comprensión más fina de los constituyentes fundamentales. Entonces, le hemos dado un nombre que es un poco lo que uno hace para decir algo que uno espera que va a cambiar. Lo llamamos modelo estándar y hace 40 años que se le dice modelo estándar y el nombre se quedó.
Pero el modelo estándar suena como que es un resultado preliminar ahí. Cualquier cosa. Pero bueno, resulta que el modelo estándar es una comprensión muy detallada y muy refinada de todo lo que sabemos a escala subatómica. Entonces sabemos que a escala subatómica tenemos unas partículas que llamamos de materia. O sea, hay dos tipos, unas que llaman quarks, y si ustedes examinan quarks y juntos pueden formar los protones y neutrones del núcleo. Y hay otras que se llaman leptones, que son de dos tipos. El electrón, que está en los átomos, y el neutrino, que es una partícula neutra y que interactúa muy débilmente con el resto de los constituyentes, por eso se dice que solo siente la fuerza de. Por razones que aún no entendemos del todo, para que vean que sigue habiendo problemas abiertos, resulta que hay tres, entre comillas, familias de quarks y leptones. No me pregunten por qué, pero con estos dos quarks y este electrón podemos hacer todos los átomos que existen. Hay dos fotocopias de esta estructura en la naturaleza. Y por otro lado, hay algo muy importante, es que quarks y leptones existen, pero también existen unas partículas llamadas de antimateria, y les decimos antiquarks y electrones, y esos existen, y los podemos producir copiosamente. La antimateria es una realidad tangible de la naturaleza. Entonces, como dije que había partículas de materia, también hay partículas de fuerza o de interacción. Entonces, corresponden a tres tipos de interacción diferentes. Está el fotón o partícula de luz, que es el que se ocupa de describir a escala subatómica unos procesos que uno entiende bastante bien a escala mesoscópica, que son la electricidad y el magnetismo. El fotón no tiene masa. Después están los gluones, que son los mediadores de la fuerza fuerte, que son los que hacen que los quarks se ensamblen juntos para hacer protones y neutrones. Y están unas partículas diferentes que se llaman los bosones W y Z, que son mediadores de las fuerzas débiles, esas que sienten los neutrinos. Y a diferencia del fotón y los gluones, los bosones W y Z tienen una masa. ¿Y por qué tienen una masa? Bueno, porque resulta que lo que yo describí previamente, partículas de materia, partículas de interacción, ha de ser completado en el modelo estándar, añadiendo un tercer tipo de campo, que no es ni materia ni es interacción. Y la razón por la que hace falta introducir ese campo es que les voy a proponer un ejercicio. Imagínense que todas las partículas del mundo no tuvieran masa, que ninguna tuviera masa. ¿Qué sucede en ese caso? Una partícula que no tiene masa se mueve a la velocidad de la luz, en dirección constante. Así que usted toma una partícula, se va hacia allá, otra se va hacia allá. Es imposible con partículas que se mueven a velocidad constante y además a la velocidad de la luz crear estados ligados. Usted no puede poner un electrón orbital que al orbitar su velocidad no es constante, está girando. Entonces, hace falta darle masa a las partículas para tener estructuras a gran escala de materia, cosas complicadas, sofisticadas, átomos, moléculas, etc. Entonces, la respuesta que se consiguió, y que es un elemento crucial del modelo estándar, es suponer que en la historia del universo ocurrió lo que se llama una transición de fase, que es lo que sucede cuando ustedes dejan agua en el congelador, en una fase líquida, y cada un rato está en una fase sólida, cambio de fase. Lo que le sucede al universo es que, como dice la canción pop, al principio el universo estaba en un estado caliente y denso, hace 14.000 millones de años, y empezó a expandirse. Al expandirse se fue enfriando. Y ocurrió cuando el universo tenía una edad de 0,0000001 segundo, una transición de fase. Antes de ese momento, el campo de Higgs estaba apagado. Su valor era cero. Y justo después de esa transición, el campo de Higgs adquirió un valor no cero en todas partes del universo de un golpe. En ese momento, las partículas que se acoplan al campo de Higgs adquirieron una masa. Y entonces resulta que la diferencia de masa entre partículas es que las pesadas tienen un acoplo fuerte
y las livianas tienen un acoplo menor, menos intenso, y las partículas sin masa, como el fotón o los gluones, no se acoplan. Entonces eso se llama el mecanismo, es un nombre técnico, pero yo lo voy a llamar el mecanismo de Higgs. Y ese mecanismo de Higgs predice la existencia de una partícula adicional que se llama el bosón de Higgs, y ese es el que fue descubierto en el CERN en el año 2012. Bueno, esta es mi última lámina sobre el modelo estándar. Dije que era nuestra mejor comprensión de los procesos fundamentales a escala subatómica, pero es una descripción completa de la realidad física. Bueno, la cantidad de éxitos del modelo estándar es impresionante, ¿sabes? Puedo mostrarles, si hay preguntas, algunas gráficas que muestran el increíble poder descriptivo de la teoría. Con muy pocos ingredientes, el modelo estándar predice un abanico increíble de fenómenos y además lo predice de manera cuantitativa. Y cuando hacemos experimentos, nuestras medidas están en acuerdo impresionante con esas predicciones. Además, el modelo estándar nos predijo que el Higgs existía. Y otra gran fuerza del modelo estándar es que en una notación matemática compacta les cabe en una pasta. Esa ecuación tiene todo lo que se sabe sobre los fenómenos fundamentales del universo. Entonces, esa es la parte que emerge del iceberg. Pero hay una parte escondida. Resulta que hay preguntas que nos interesan, a las cuales el modelo estándar no da respuesta. Entonces, la primera y la más catastrófica es que hay una interacción fundamental, que es la dominante. Una vez ustedes están mirando procesos a gran escala espacial o a gran escala temporal o con grandes masas o con grandes energías, que es la gravedad. Pues el modelo estándar no dice nada sobre la gravedad. Después hay cosas que mencioné, como que hay 3 familias de fermiones y el modelo estándar no dice que debe haber 3 al menos, pero no dice por qué. El modelo estándar predice que la antimateria existe y el modelo estándar predice que las propiedades de la materia y de la antimateria no son exactamente iguales. Y eso es muy bueno, porque cuando uno mira a gran escala en el universo, lo que hay es materia. Hasta donde hemos podido observar, nadie ha tenido en su telescopio antiplanetas, antigalaxias, etc. Pero a nivel microscópico, producir antiátomos es una trivialidad. Entonces, eso el modelo estándar no lo explica completamente. Y 2 preguntas, de nuevo ligado a las grandes estructuras, es que sabemos, en nuestra mejor comprensión hoy en día de lo que sucede a nivel cosmológico, que el contenido en materia del universo está compuesto a 95% de cosas que el modelo estándar no sabe qué es. Más de las 3/4 partes de eso es lo que se llama la energía oscura y es lo que hace que la aceleración del universo, de que la expansión del universo no se frena, sino que acelera. Y del 20% restante es lo que llamamos materia oscura, que es una materia que no emite luz, pero que pesa en los campos gravitacionales. El modelo estándar no tiene respuestas ni para uno de esos fenómenos ni para el otro. Así que tal vez hay física más allá del modelo estándar y lo llamamos nueva física. Transición. Entonces ahora les voy a hablar del CERN. Hace rato era una foto tomada del lado suizo, desde un dron. Esta vez es una foto tomada desde la montaña del lado francés. Entonces lo que ustedes ven al fondo son los Alpes. Y aquí está el Mont Blanc, que es la montaña más alta de los Alpes. Para los estándares de los países andinos, eso es solo 4.800 metros, bueno, una pequeña excursión de nada. Pero es la montaña más alta de Europa. Este es el lago de Ginebra. Este es el aeropuerto de Ginebra, que es un aeropuerto internacional. Y el sitio donde está basado el laboratorio CERN es aquí, pero esta línea amarilla es el gran colisionador de hadrones. Es un acelerador subterráneo. Y hablaremos de él, pero les permite esta imagen tener una representación de la talla del juguete. Y esto es la frontera entre Francia y Suiza. Entonces, como ven, el LHC atraviesa 4 veces la frontera.
Entonces, Suiza no forma parte de la Unión Europea, pero por suerte el CERN tiene un acuerdo que hace que no haya aduanas en el LHC. Pero cuando yo era estudiante de doctorado, para entrar al LHC, yo debí informar si iba a trabajar del lado francés o del lado suizo y tenía que mostrar mi pasaporte. Una breve historia del CERN. Es una idea que germó en la mente de los físicos europeos después de la Segunda Guerra Mundial. La ciencia europea estaba en un estado calamitoso después de la destrucción de la guerra. Entonces, varios de ellos pensaron que una manera de enfrentar esa situación difícil era trabajar juntos y crear un laboratorio europeo en vez de tener pequeños laboratorios nacionales, tener un gran laboratorio común. Juntos hacemos las cosas mejor. Es una idea que tiene sentido no solo en Europa después de la guerra, tiene sentido así no estemos en guerra. En América Latina, por ejemplo, es algo que podemos considerar como parte de soluciones a nuestros problemas. Entonces, en el año 51, en la UNESCO, que es el Instituto de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, en París, crean el Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, cuyo acrónimo es CERN. Entonces, por eso yo puedo tener tendencia a decir CERN, por momentos se me puede salir. En el 52 deciden que el mejor lugar para construir el CERN sería Ginebra, en Suiza. ¿Por qué? Porque Suiza está más o menos en el centro de los países geográficos, de los países que están interesados. La sociedad suiza tiene una particularidad histórica que son neutros. Y hay muchos organismos internacionales en Ginebra. Entonces, había ventajas prácticas. Entonces, poco después se firma la Convención del CERN y es aprobada por los 12 países que están ahí. Entonces es interesante notar que son mayoritariamente países que están muy cerca de Suiza, con algunas excepciones como el Reino Unido, Grecia, Dinamarca o Noruega, y está Yugoslavia, que era un país que en aquella época las organizaciones geopolíticas situaban a Yugoslavia entre el bloque occidental y el bloque oriental. Inmediatamente en el CERN se anuncia claramente que además de los objetivos científicos, hay objetivos de sociedad. Entonces, en el CERN no se hacen trabajos de investigación apuntando a temas militares y los resultados científicos que se obtienen en el CERN son de dominio público, son conocimiento a disposición de la humanidad entera. No hay propiedad privada de lo que se hace en el CERN. Eso también es un punto que podemos considerar 70 y tantos años después. Entonces, después de eso, le cambian el nombre a lo que será su nombre oficial durante unas cuantas décadas. Hay Organización Europea de Investigación Nuclear, pero CERN le gustó a todo el mundo, así que se quedó CERN. En 3 años tienen su primer desarrollo instrumental importante y el primer acelerador hecho integralmente en el CERN y avance tecnológico muy superior a lo que se puede hacer en Europa, que es el ciclotrón. Menos de 10 años necesarios para producir antinúcleos, es decir, antimateria, pero antimateria estructural, no es una antipartícula, es un conglomerado de antiprotones y antineutrones. Las pantallas táctiles, lo que nosotros hacemos todos los días, no voy a decir que fue inventado en el CERN, ay, se me descuadró, pero uno de los sitios donde se hicieron las primeras pantallas táctiles fue en el CERN. En el año 73 hay un resultado científico muy importante porque era una predicción del modelo estándar en una configuración fenomenológica en la que eso era un reto tratar de observar un proceso llamado corrientes neutras. Uno de los bosones de los que hablé, el bosón Z, interviene ahí.
y no había ninguna prueba de la existencia del bosón Z, excepto que el modelo estándar lo predecía. Entonces, el experimento era esta cámara de deriva que se llenaba con un gas y daban rayos cósmicos, de vez en cuando producían neutrinos y se observaban las propiedades de esos neutrinos, y se llamaba Gaia-Jamel, y hoy en día uno la puede visitar en uno de los jardines del CERN. Y la foto de la izquierda les permite hacerse una imagen de la escala humana, de cuánto mide Gaia-Jamel, un par de metros de alto y unos 5 metros de largo. En el 83, segundo gran éxito del modelo estándar, los bosones W y Z son observados. Entonces la imagen a la izquierda es una representación de las señales de electrónica producidas en el detector, en uno de los detectores que observó los bosones Z. Y a la derecha están Carlos Rubia y Simon van der Meer, que tuvieron el premio Nobel por eso. Y las personas que crearon el modelo estándar como teoría también obtuvieron el premio Nobel. A finales de los años 80 se construye este gran túnel que tiene 27 kilómetros de circunferencia. En su momento se llamaba LEC, después cambió de nombre. Aquí están los empleados de ingeniería civil cuando lograron juntar las dos obras de excavación y el sitio donde se encontraron había una pequeña diferencia de una fracción de centímetro sobre 27 kilómetros. En el año 90, la primera página web del mundo se crea en el CERN. Y de hecho, si ustedes van a ese URL, la pueden visitar. Es muy interesante verla porque tiene una imagen muy distinta a la que tenemos hoy en día. No hay colores, no hay pop-ups, no hay virus. Y aquí hay una captura de pantalla de cómo era el navegador que ellos tenían en ese momento. Y poco antes de terminar el siglo, se decide utilizar el túnel del LED para construir el LHC. Y se da la luz verde para la construcción de 4 grandes instrumentos para hacer física ahí. Sus nombres son Atlas, CMS, ARIES y LHCb. Por razones obvias de serios personales, como yo soy miembro de la colaboración Atlas, así como Gabriela, mostraré muchísimas más cosas sobre Atlas que sobre CMS, y mis colegas de ARIES y de LHCb les pido disculpas. De todos casos puse los logos de todo el mundo. El LHC debía comenzar a funcionar en el año 2008, pero apenas empezaron a circular los gases, hubo un accidente catastrófico que tomó poco más de un año en ser reparado. Y lo que sucedió es que la aceleración de los haces de protones se hace con imanes supraconductores, o superconductores en español. La superconductividad es una propiedad de un material que tiene resistencia cero, y entonces la corriente eléctrica puede circular con un gasto energético nulo. Pero eso sucede en materiales por debajo de una temperatura crítica. Y resulta que hubo un pequeño fallo en el control de esas temperaturas al nivel de 2 miligrados de fallo, y entonces un componente saltó de estar en estado superconductor a no estar. Entonces hubo una gran implosión. Y la onda de choque se propagó sobre varios kilómetros en el acelerador. Pero bueno, finalmente en el 2010 empezaron a tomar datos y en el 2012 se descubre el bosón de Higgs. Como esto es un evento del cual yo fui en parte protagonista y un poco actor, bueno, me gustaría hablar un poco de eso. Pequeña transición. Vamos a hablar, para entender cómo fue que se descubrió el Higgs, tenemos que dar un poco más de detalles sobre qué es el LHC. Entonces, la lógica científica a finales de los años 90 es que no se sabía si el bosón de Higgs existía. Se sabía que el modelo estándar lo predecía, pero eso, mientras uno no lo ve, uno no sabe. Lo que sí se sabía es que de existir, las propiedades de esa nueva partícula estaban predichas por el modelo estándar, todas excepto una, su masa. No se sabía cuánto pesaba, pero de resto
Una vez conocía la masa, se conocía todo el resto. Entonces, la primera prioridad del programa de física del LHC era cerrar esa interrogante. Y para cerrar una interrogante de este orden, hay que estar listos frente a dos escenarios diferentes. Si el bosón de Higgs existe, descubrir. Pero si el bosón de Higgs no existe, que no quede ningún lugar donde uno no haya visto que no está. Porque entonces quedaría pendiente una duda. Si el diseño del programa de física tiene puntos ciegos, no podemos decir que el Higgs no existe. Y podríamos tener la mala suerte de que existe y está justo ahí donde no vemos. Entonces, sería un fallo catastrófico no estar en capacidad de responder a estas dos condicionantes. Entonces, eso a veces en ciencia, eso es lo que se llama un experimento, sí, el nombre, los que marcan una cosa, el experimento de un crucial, un experimento crucial. Para el Higgs, el LHC era un experimento crucial. Pero el LHC es un instrumento que también permite hacer otras cosas. Permite hacer medidas de gran cantidad de fenómenos con precisiones impresionantes y potencialmente, tal vez, quizás, descubrir cosas que no lo conocían. Entonces, si hay nueva física, tal vez la podemos ver en el LHC. Entonces, la ventaja es que tenemos el acelerador más potente, más existente, y fenómenos que no han sido observados previamente, tal vez aparecerían, dada la posibilidad de tener grandes intercambios de energía en las colisiones. Hay que torturar al modelo estándar, porque si hay nueva física, es un fallo del modelo estándar, y hay que hacerlo confesar. Y para eso se le somete a pruebas de esfuerzo. Ahora, ¿qué es una tortura para el modelo estándar? Hacer una medida de precisión de una predicción y ver si las dos están de acuerdo o no. Y, con un poco de suerte o de lo que sé, descubrir nueva física más allá del modelo estándar. Pero eso no es un experimento crucial porque no sabemos si será así. Más detalles. La foto que yo les mostré, aquí se ve una representación artística, aquí está el lago de Ginebra, y aquí está el acelerador. Entonces, bajo tierra, entre 80 y 150 metros según el sitio donde bajes, porque está un poco inclinado, porque sigue las fallas geológicas de la región. En el LHC circulan protones en las dos direcciones. Entonces, ¿de dónde salen esos protones? De una botella de hidrógeno. Hidrógeno es un núcleo con un solo protón y un solo electrón alrededor. Si ionizan el hidrógeno de esa botella, tiene protones. Está temblando, no sé por qué. Y después, algo muy interesante es que esos protones son llevados a lo largo de una larga secuencia de instrumentos, algunos de ellos construidos en los primeros años del CERN. Aquí está el protón-sincrotrón. El booster y el INAC son anteriores. El SPS era el instrumento con el que se descubrieron los bosones W y Z en los años 80. Y el LHC heredó del anillo de Lepton. Entonces, desde el punto de vista de cómo la comunidad científica pide a la sociedad que le financien sus proyectos, decir que uno utiliza la infraestructura existente es algo que es un mensaje que es considerado de manera positiva. Había un proyecto en competencia en los Estados Unidos que iba a construir ex nihilo un acelerador ahí donde no había nada. Y ese proyecto no funcionó. Algunos numeritos que he mencionado, por ejemplo, la circunferencia del anillo, 27 kilómetros. ¿Cómo se va por momentos? Se da por momentos. Dije que los protones son acelerados con imanes supraconductores. Son imanes que producen campos magnéticos de 8 Tesla. Entonces, no sé si aquí hay personas que están habituados a los números de magnetismo, pero yo tengo colegas que esencialmente en su despacho tienen un pequeño montaje sofisticado y pueden tener campos magnéticos mucho más intensos que eso, pero mide 14 metros. Los de ellos son minúsculos, campos magnéticos que producen. Para estar superconductor hay que estar a 1,9 grados Kelvin, que es un poquito más que menos 273
Celsius, que es el cero absoluto. Entonces, alguna vez le oí a alguien decir que el LHC era el lugar más frío del universo. Eso es mentira, porque también tengo colegas que en sus despachos, en sus pupitres, hacen fácilmente temperaturas muchísimo más bajas, milikelvin y cosas así. Pero el LHC mide 27 kilómetros de circunferencia. Entonces sería más razonable decir que el LHC es la nevera más grande del sistema solar. A ver qué otro numerito interesante. Entonces la corriente en los dipolos que hacen los campos magnéticos de los imanes circulan 13.000 amperios. Entonces en nuestras casas, si tenemos un jalón de más de 10 amperios, pues saltan los fusibles, ¿no? Pero, y la energía que se necesita para hacer funcionar el LHC corresponde a 362 megajoules. Eso es una cantidad de energía eléctrica muy significativa, algo de lo que podemos hablar más tarde. Eh, Afortunadamente, el sistema eléctrico que usa el CERN viene de Francia y es electronuclear. Entonces, la cantidad de energía disponible es alta y el impacto carbono es bajo. Entonces, Atlas, experimento donde trabajamos Gabriel y yo, está bajo tierra. Y esta es una foto que se tomó cuando se habían instalado algunos de los componentes, pero todavía no los más centrales. Entonces, aquí hay una persona que les permite tener una imagen del tamaño del detector. O si van al edificio donde se entra Atlas, tiene aproximadamente las mismas dimensiones, así que se hizo una representación tipo street art del detector Atlas. Y Atlas es una colaboración internacional. Entonces tengo dos mapas distintos. Este nos da en código azul la lista de países con al menos un instituto que es miembro de Atlas. Entonces reconoce claramente a Colombia. En América Latina también está Chile, está Argentina, está Brasil. Pero esto es participación institucional. Si lo miramos en términos de participación de estudiantes, científicos, ingenieros, es un color verde y como ustedes ven, la densidad de verde es superior. Y es muy interesante mostrar este mismo gráfico en tiempos anteriores, porque lo que ha ido sucediendo es que poco a poco cada vez más y más países se incorporan a la actividad. Es decir, Atlas, deliberadamente, por decisión política, quiere incorporar en sus proyectos políticos, sus proyectos científicos, jóvenes investigadores de cualquier parte del mundo. Entonces, están zonas en color claro en el continente americano. En el continente africano todavía hay mucho trabajo que hacer, pero la situación es mejor que hace unos pocos años. Hace unos pocos años no había nada. Estas son otras representaciones del detector Atlas. Aquí tienen dos personas que obviamente son producidas con imagen computarizada, pero tenemos para tener una representación del tamaño del juguete. Entonces tiene 25 metros de altura y 40 metros de largo. Y está a 150 metros bajo tierra. Y es una galería a la que se accede por estas entradas. Entonces hay una componente de desafío tecnológico de cómo construir semejante bestia a 150 metros bajo tierra. Entonces tenía la intención de compartir un par de videos de toma de datos, esperando que yo los haya puesto en el sitio, para darles una representación simplificada de cómo funciona la física del LHC. Este es el anillo del LHC. Está aparentemente a caballo sobre un protón y el protón está dentro del tubo de vacío. El protón tiene su estructura interna con quarks y se va acercando a una velocidad muy elevada al centro del detector Atlas y del otro lado llega otro protón. La colisión se produce y todo lo que puede ocurrir en la naturaleza, mientras no esté prohibido, puede ocurrir. Entonces, las líneas blancas son partículas cargadas y hay unas dos líneas azul que apuntan hacia unos depósitos verdes.
Eso es un electrón, en este caso un antielectrón, que es una partícula cargada que deposita toda su energía en otro detector real. Y lo mismo hay del otro lado, pero esta cosa me tapa el depósito de energía. La primera parte del vídeo es similar. Pues está acercando el detector y la energía liberada en la colisión da lugar a un cierto número de partículas y la densidad de partículas es un poco menor, pero si ven, hay una aquí que va muy, muy lejos, esta otra se detiene en años, y otra que va muy, muy lejos. Entonces son dos partículas cargadas que atraviesan prácticamente todo el detector sin ninguna dificultad. Ese es el hermano mayor del electrón, se llama el muón. Y la última que voy a mostrar, porque uno puede pasar horas viendo vídeos de estos. Y entonces esta tiene la ventaja que la introducción no la tiene. Vamos directamente a la colisión. Y fíjense que la densidad de partículas cargadas producidas tiende sobre todo a estar orientada en esta dirección. Y no hay prácticamente ninguna hacia allá. Por otro lado, esta que hace un depósito de energía. Pues entonces mirando la dirección en la que apunta el déficit de flujo de partículas, dado que la conservación de la energía nos dice que todo lo que se disipa, como venían los dos haces de protones así, no debe haber ninguna componente en la dirección perpendicular. Eso es una partícula que el detector no vio. Y eso es un neutrino porque los neutrinos no interactúan con la materia sino en cantidades muy, muy débiles. Entonces, bueno, eran tres ejemplos muy sencillos de tres colisiones que podíamos casi interpretar en tiempo real con un poco de práctica. La vida es más complicada. Y la vida es más complicada porque nosotros queremos muchas colisiones, porque queremos observar fenómenos raros. Si hay nueva física, es algo que no se manifiesta fácilmente. Así que queremos acumular la mayor cantidad de colisiones posible. Y de hecho, lo que sucede es que los paquetes protones se cruzan 40 millones de veces por segundo. Y no hay manera de grabar, de registrar todas las señales electrónicas producidas por el electronato a esa frecuencia, a ese ritmo. Entonces hay que decir en tiempo real qué se graba y qué no se graba. Eso se llama un trigger. Entonces, las colisiones que satisfacen las condiciones lógicas del trigger permiten almacenar, son los datos que van a ser almacenados. Entonces, el sistema de distribución de los datos almacenados es algo bastante interesante. No voy a ir en los detalles, pero grosso modo, se hace una copia integral de los datos en el CERN y se distribuye una segunda copia integral en 11 centros, que cada cual tiene más o menos 10% del total en el mundo. De tal manera que si llegara a ocurrir, tenemos una copia de respaldo. Y cada uno de esos 11 centros distribuye un subconjunto de datos particulares con objetivos específicos a los usuarios que les están más cercanos geográficamente o por conexión. Entonces, no, los colegas que desarrollaron esto lo habían llamado la red de cómputo, la GRID, la red, o la GRID en inglés. Hoy en día es una tecnología de manejo de volúmenes de datos importantes que tiene otro nombre, que se llama el cloud. Entonces, ustedes saben, la foto en Instagram, uno no sabe en qué disco duro del mundo está, uno no sabe cuando uno envía la solicitud de tener esa foto en su móvil, uno no sabe por qué camino viene, pero siempre llega. Esas figuras aquí son un poco más técnicas, las voy a saltar.
Más bien, esto sí prefiero decirlo. Entonces dije que los paquetes de protones se cruzan 40 millones de veces por segundo. Pero en verdad la cosa es peor, porque nosotros deliberadamente compactificamos los paquetes para que haya más de una interacción por cruce de paquetes, a fin de tener más colisiones. Esa es la ventaja de hacer eso. El inconveniente es que la cantidad de partículas que atraviesan nuestros detectores aumenta y algunos de ellos pueden tener problemas de irradiación porque están siendo atravesados por partículas emisoras de radiación. Entonces, la vida de los sensores es un asunto que hay que cuidar. Eso es malo para la adquisición de datos porque el volumen, el flujo de datos aumenta y entonces puede haber saturación o tiempos muertos. Eso es malo para el almacenamiento porque hay que tomar las decisiones rápidamente y distribuirlos en el cloud. Y es malo para la calidad de los datos porque son eventos busy. Hay tantas zonas del detector que están siendo activas que uno esencialmente lo que ve es una gran nube de ruido y la señal que uno quiere ver va a ser más difícil de identificar. Esta que está aquí es una imagen de un cruce de paquetes de protones. Y hay del orden de 30 colisiones en las pelotitas azules. Entonces, esto produce 30 veces más datos que la configuración en la que hay solo una colisión. Ese es el tipo característico de datos que estuvimos tomando hasta el año 2018, pero hoy en día estamos tomando con un número de colisiones que es un factor 2 superior. Ventaja, tenemos 2 veces más datos, inconvenientes los que mencioné. Esto tiene un nombre, esto se llama pilot y creo que en español se podría traducir como empilamiento. Los que saben me corregirán. Regresemos a Higgs. Lo que estamos viendo aquí son, no voy a mostrar tantas gráficas, pero algunas sí. Estamos mirando aquí cómo se acumulan en función del tiempo candidatos que podrían ser indicaciones de que en esa colisión hubo un Higgs. Entonces lo tengo en dos versiones, eso empieza de nuevo. Entonces datos acumulados en función del tiempo. Entonces al pasar el tiempo, pues sube todas estas cositas. Y la curva azul que está aquí nos permite hacer lo que en estadística se llama un contraste de hipótesis. Esta curva azul se construye suponiendo que el Higgs no existe. Y bueno, todo va bastante bien, excepto cuando hay bastantes datos. Aquí hay un problema. La hipótesis, el Higgs no existe, describe muy bien la casi totalidad de los datos excepto estos. Aquí hay un pequeño exceso. Esa hipótesis no es buena. Este es un proceso en el que la lógica es similar. La diferencia es que hay mucho menos candidatos en función del tiempo. Vamos a esperar que empiece de nuevo para describirlo. Y a tardar. Entonces se empiezan a acumular datos a un ritmo muy inferior. Las curvas de color indican la predicción del modelo estándar sobre cuán probable es observar datos en ciertas regiones de esta figura. Entonces, los puntos altos son las zonas donde la acumulación de color es más alta también. Entonces, todo va bastante bien, todo se parece entre los puntos y las curvas de color, excepto aquí, donde hay un exceso también. Hay más datos que lo que predice el modelo estándar si el Higgs no existe. Y el sitio donde eso ocurre es aquí, a una cantidad. Esto es la masa de los candidatos. Esto es 125 gigaelectronvoltios en la unidad que nosotros nos gusta de la masa. Y es exactamente el mismo valor. Entonces, con dos procesos totalmente diferentes, la hipótesis Higgs no existe se ve en mala situación para dos procesos distintos. Nuestros colegas de CMS hacían cosas similares. Entonces, voy a mostrar una gráfica de ello. La escala aquí es la misma, esta es la masa de los candidatos. Y si el Higgs no existe, todas estas curvas deberían ser más o menos horizontales en permanencia. Y como ustedes ven, lo son, excepto que caen a 125 gigaelectronvoltios. Entonces, y es exactamente lo mismo para ASICS. Entonces, dos experimentos con dos procesos independientes cada uno, es decir, son 4 muestras totalmente independientes,
tienen una hipótesis que sufre para un cierto valor de esta cantidad. Cuantitativamente se dice en el lenguaje estadística que los dos experimentos traspasaron el umbral de los 5 sigma. Y 5 sigma es una manera matemática de decir la probabilidad de uno equivocarse es inferior a media parte por millón. Es decir, hay que hacer 2 millones de veces el experimento cuando el Higgs no existe para equivocarse en uno de estos procesos. Lo tenemos 2 en cada experimento. En otras palabras, la razón por la que la hipótesis del Higgs no existe no funciona porque el Higgs existe. Como dijo Arquímedes, heroico, se descubrió el Higgs. Y se hizo ese anuncio el 4 de julio del 2012. En esta foto, en el anfiteatro principal del CERN, y afuera había cientos de personas que no podían entrar, está Fabiola Gianotti, que era la portavoz del experimento ATLAS, está Joey Candela, que era el portavoz del experimento CMS, y Rolf Hoyer, que era el director general del CERN. Entonces se sorteó al azar quién hablaba primero, y fue Fabiola quien habló la primera. Fabiola después fue nombrada directora general del CERN, una responsabilidad que ocupó hasta hace poco. Y también se tiró al azar cuál de los dos experimentos tendría su artículo anunciando el descubrimiento en la página 1 de la revista y cuál lo tendría en la página 37. El azar hace que también fue Atlas, que está en página 1. Y al año siguiente, Peter Higgs, cuyo apellido le da el nombre al campo de Higgs, al bosón de Higgs y al mecanismo de Higgs, y uno de las otras personas que habían hecho la misma predicción recibieron el premio Nobel por haber predicho la existencia de una partícula con las propiedades observadas por los experimentos Atlas y CMS. Entonces, a ver, salgamos de la historia, pasemos al presente, que en 13 años, como les mostraré después, la cantidad de datos que hemos tomado es muy, muy, muy superior. Así que la cantidad de estudios que podemos hacer es muy, muy, muy superior también. Y sobre todo son estudios cada vez más precisos. Entonces, lo que quiero mencionar dos es que el 3 de julio del 2012 no se sabía cuál era la masa del bosón de Higgs. Hoy en día la medimos con una precisión que es de 1 parte por 1000. Entonces se pasó muy rápidamente de una lógica de descubrimiento de algo que uno no conoce a lógica de medidas de precisión. Y si esas medidas de precisión son de gran calidad, pueden servir para hacer pruebas estrictas sobre el modelo estándar. Entonces voy a mostrar una de ellas, un gráfico de CMS y Atlas, voy a hacerlo con el de nuestros amigos y colegas de CMS. Yo les dije que las partículas livianas se acoplan poco al Higgs y las partículas pesadas se acoplan mucho al Higgs. Este gráfico es la masa de la partícula que habla con el Higgs en la escala horizontal y aquí es la intensidad de la copia. Y como ven, para diferentes partículas, todas ellas se sitúan a lo largo de una tendencia descrita por una ley de potencia. Eso parece una línea recta, pero esto es una escala logarítmica, esto es una ley de potencia. Entonces, esto está diciendo que la partícula que nosotros observamos tiene las propiedades del bosón de Higgs. No bastaba con descubrir una nueva partícula. Si queríamos saber si era el bosón de Higgs, tenemos que medir sus propiedades. Pasemos al futuro, empezando con algo a relativamente corto plazo. Los datos que estamos tomando hoy en día con los que se produjeron los resultados que mostré en la lámina anterior, los estamos tomando hoy, pero vamos a detener el acelerador en julio del 2026. Vendrá un largo periodo de casi 4 años sin toma de datos, pero no es un periodo de reposo. Mis colegas del acelerador van a estar trabajando con gran intensidad y contrarreloj, y mis colegas que construyen detectores están trabajando con gran intensidad y contrarreloj porque estamos cambiando los componentes de los detectores y estamos cambiando el acelerador para que en la fase 2, que va a comenzar a mediados de 2030, tenga un potencial muy superior al de la fase 1. Esto será un ejemplo
en simulación de un dato tomado en el año 2030. Entonces, aquí les mostré dos gráficas con 30 colisiones, 60 colisiones, aquí son 200. Entonces, eso lo vamos a aumentar por un factor 3. Y también se van a aumentar otras maneras de aumentar el número de colisiones, de tal manera que al final de la fase 2, el volumen de datos que se obtendrá es 10 veces superior a lo que tenemos hoy, que es 10 veces superior a lo que nos permitió descubrir el bosón de Higgs. Hay un factor 100 de amplificación. Entonces, claro, por supuesto, aquí hay grandes retos tecnológicos en cómo tener detectores que sobreviven en un ambiente así, pero durante los 11 años que funcione el IHC a alta luminosidad, ahí podremos extraer todo el potencial de física disponible en colisiones protón-protón en las condiciones del LHC. Tal vez descubrir nueva física más allá del vuelo estándar, sin duda obtener medidas de precisión cada vez más sutiles y detalladas. Y después del LHC, ¿qué sucederá? No sabemos todavía. Pero hay muchas discusiones en la comunidad. Entonces aquí estoy mostrando la portada de un libro que se editó en el 2020, que es lo que se llama la Estrategia Europea para la Física de Partículas, que fue el resultado de un trabajo de reflexión de toda la comunidad de física de partículas europea. Y aquí es una captura de la página web de lo que se llama el programa P5 de los Estados Unidos, que es una actividad similar. Se reúnen a decidir. El P5 fue en el 2023. Entonces, ahí surgieron varias ideas y la estrategia europea acaba de renovar hace pocas semanas su estrategia. Y de manera casi unánime, los países y los institutos que participan en esta estrategia dicen que su opción favorita para el futuro sería construir un instrumento llamado FSC, que quiere decir Future Circular Collider, que va a tener dos fases. Una primera fase en la que se van a hacer colisiones electrón-antielectrón y una segunda fase para colisiones protón-protón como en el LHC, pero en condiciones muy distintas. Parte de las diferencias es que el anillo del LHC va a servir como inyector al anillo del FSC, que tendrá 91 kilómetros de diámetro. Entonces, la energía de las colisiones protón-protón puede ser 100 electronvolts, es decir, un factor 7 u 8 superior a lo que se hace hoy en día. Hay otras opciones que se están considerando y yo aquí por pereza solo mostré opciones en el CERN, porque la estrategia europea se basa muy ampliamente sobre apoyar a que el CERN siga siendo el laboratorio líder de la física de partículas, pero hay opciones de hacer colisionadores lineales, no solo en el CERN, sino en Japón, en China. Hay opciones de hacer algo equivalente al FSC en China, y el ETHS no sé si es opción en algún lado. Pero bueno, hay un abanico de posibilidades. Entonces, la colaboración global FSC, a pesar de que es un proyecto que verá luz después que apaguemos el HLHC, hay que empezar a pensarlo hoy. Hay que empezar a desarrollar hoy las ideas de qué es lo que vamos a construir. Y entonces aquí tenemos una lista de institutos activos en esa reflexión. Y como ustedes pueden ver, hay un pequeño punto en un sitio que reconocemos. Entonces, la idea general del FSC, por ahora es un proyecto en reflexión, sería hacer colisiones electrón-antielectrón bajo varias configuraciones. Tendríamos una etapa que se llama TeraZ, en la que la energía de colisión sería exactamente la base del bosón Z. Entonces eso produciría una ametralladora de bosones Z impresionante. La idea es producir 10 a los 1000 millardos de bosones Z. Después se pasaría una etapa en la que se producen pares de bosones W. Después se pasaría una etapa en la que se vencen los umbrales de producción simultánea del bosón Z con Higgs. Y entonces vamos a tener una fábrica de bosones de Higgs. Y después hay una cuarta etapa en la que se produce el más pesado de los quarks. Pero todo eso
entra en un contexto en el que tenemos que interrogarnos también sobre cómo hacer ciencia. Entonces, el CERN estableció un programa de evaluación cuidadosa de cuál es el impacto sobre el recalentamiento global de nuestras actividades. Entonces, ellos para los años 2021 y 2022 hicieron una evaluación y se dieron cuenta que ellos podían globalmente clasificar los tipos de actividades que emiten CO2 en tres categorías que llamaron Scope 1, 2 y 3. Y entonces, como ustedes ven, el Scope 1 ha crecido y el 2 y 3 son más o menos constantes en el tiempo. Y la razón de esto es que estos son los años en que el LHC aumentó sus tasas de colisión, cuando aumentaba el empilamiento. Y esto para mí fue un poco una sorpresa porque es muy impresionante. La razón principal por la que las actividades de LHC emiten CO2 no es porque viajamos, no es porque tenemos colegas en China que tienen que ir al CERN, etcétera. Es porque necesitamos usar ciertos tipos de gases que no son CO2, pero gases con flúor, etcétera, que tienen un impacto de recalentamiento global muy, muy superior al del CO2. Y esos son gases con los que enfriamos nuestros sistemas y de vez en cuando hay pérdidas, como ustedes saben, una nevera cada unos años no enfría muy bien porque perdió su gas freón. En el LHC nos ocurren cosas así. Entonces hay un trabajo actualmente de evaluación de la huella de carbono de lo que sería el proyecto FCC y eso incluye todo, las obras de ingeniería civil, las obras de extracción de las tierras raras por las que se van a producir la electrónica necesaria, las actividades humanas, etcétera. Y los servidores para descargar los datos. Entonces, dependiendo de los países, eso puede ser muy importante o relativamente menor. Pero desde hace unos años, cada vez que nosotros hacemos un cálculo en el cloud del LHC, el job nos dice cuánto CO2 quemamos. Es un número que es preciso en promedio, pero es mucho mejor hacer cálculo en Lyon, Francia, con energía electronuclear, que hacerlo en países donde se quema literalmente carbono para tener electricidad. Entonces, dependiendo de los países, ahí hay una estrategia que hay que afinar y hay que trabajar en amplificar los procesos que tienen un impacto carbono pequeño y los que tienen un impacto carbono fuerte. Pero fíjate tú que no entra el cálculo en este balance, a la escala en que lo hacen, no es lo suficientemente importante, a pesar del tamaño de la grieta. Bueno, y lo último, ya cerrar. Puse ahí tres acrónimos: inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Me perdonan que los dos últimos estén en inglés. Entonces, me fusilé de algún lugar una definición de estos tres conceptos. Yo soy un usuario de algunas de estas cosas, pero yo no soy un investigador en inteligencia artificial. Pero entonces, bueno, nos dicen que la inteligencia artificial es cualquier técnica que permita a una computadora imitar la inteligencia humana utilizando procesos lógicos, reglas condicionales de esos tipos if-then en computación, árboles de decisión, les diré una palabra sobre eso, y aprendizaje automático que incluye el aprendizaje profundo. Entonces, aprendizaje automático en inglés Machine Learning. Y es un subconjunto de las técnicas de inteligencia artificial que incluye técnicas estadísticas complejas que permiten a las máquinas mejorar tareas mediante la experiencia. Entonces, dicho así, yo no me considero más que un usuario lambda de la inteligencia artificial. Aquí yo soy un usuario un poco más conocedor. Ya que técnicas estadísticas complejas forman parte de mis actividades cotidianas. Y Deep Learning, contrariamente a lo que su nombre indica, es un subconjunto de Machine Learning. ¿No? El Deep Learning está incluido en el Machine Learning. Y entonces son algoritmos que permiten que el computador se entrene para realizar tareas. Por ejemplo, el conocimiento de voz e imagen, pero es más que eso. Y pone redes neuronales a grandes cantidades de datos para hacer ese entrenamiento. Entonces, eso también uno lo hace de manera relativamente cotidiana en física de partículas.
Y de hecho, un colega mío, George Lee, en su tesis de doctorado en el año 92, utilizó un pequeño algoritmo de redes neuronales para intentar descubrir el bosón de Higgs en el experimento que se tenía en esa época en el LED. Entonces, ya en el año 92, la comunidad de física de alta energía se empapaba de estas nuevas técnicas. Aquí les quiero mostrar un ejemplo que me parece relevante porque me gustaría ver que la comunidad se oriente hacia ese tipo de lógica. Estos son unas personas que tenían que diseñar una antena a instalar en un satélite. Y entonces esa antena tenía por vocación transmisión y recepción de datos. Y uno sabe que el diseño de una antena impacta fuertemente la calidad de transmisión y de recepción. Pero quienes estudiamos física en aquellos tiempos, lo que hacíamos era abrir un libro que se llama el Jackson, entonces uno resolvió unas ecuaciones muy complicadas ahí y le daban la mejor solución de antena para el problema que uno quería tratar. Y eran cosas basadas en inteligencia accesible a estudiantes de física, es decir, simetrías, cosas así. Esta antena está en un ambiente complicado, en un satélite donde hay varias cosas que emiten, hay varias cosas que absorben, no sé qué, y le pidieron un algoritmo genético que encuentre la mejor estela a instalar. Y sacó esta cosa. Y esta cosa tiene un performance supremamente superior a lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Porque se puso a explorar configuraciones a las que uno no le llega. Entonces, esta es una etapa que nosotros todavía no hemos hecho de manera muy impactante, pero yo creo que para el FCC eso va a tomar una fuerza cada vez más importante. Esto es más o menos un resumen de las cosas que yo he visto en mi experiencia profesional personal. Entonces, lo que se llamaba en la época análisis multivariado era sencillamente decir que uno tenía datos con muchas informaciones y entonces uno estudiaba las posibles relaciones entre todas esas informaciones. A partir de los años 90, como dije, empezaron a aparecer las redes neuronales en las que una parte del trabajo de interpretar esos datos múltiples no lo hace ya más el ser humano, sino el algoritmo. Los árboles de decisión son sencillamente una cadena de decisiones. Uno va mirando datos y en función de los valores decide guardarlo o no. Y entonces eso a la larga crea una arborescencia de decisiones y se optimiza los umbrales de decisión. Y el deep learning empezó a aparecer de manera cada vez más recurrente en artículos hacia la mitad de la década anterior. Estos son algunos ejemplos de cosas que he visto pasar en mi actividad reciente. Hay un grupo de trabajo con todos los experimentos del LHC, ¿no? Atlas, CMS, ALICE y el HCB, que trabajan juntos en hacer desarrollo de Machine Learning. Cada vez más hablamos con personas que son profesionales de investigación de Machine Learning, que no son los usuarios, no son los que desarrollan los algoritmos, son a veces matemáticos que están pensando cuáles son las propiedades intrínsecas del Machine Learning y tenemos cada vez más conversaciones con esas personas y eso, yo digo sinergia, pero es verdad, aprendemos mucho más de ellos de nosotros, excepto que nosotros tenemos los datos. Tenemos unas cantidades de datos que nadie tiene en volumen y en necesidad de precisión. En el año 2014 me impresionó mucho que Atlas lanzó un reto en un ambiente que se llama Kaggle, en que la gente deposita una pregunta y dice, tengo tal problema, busco una solución y mucha gente que se pone a intentar resolverla y el asunto era ver si en nuestros datos había un Higgs en una configuración muy inusual, algo que ocurre muchísimo menos a menudo que lo que nosotros observamos. Y lo que en un fin de semana las personas de Machine Learning hicieron era 30% superior que lo que nosotros sabíamos hacer. Entonces, ellos no conocían las propiedades de nuestros detectores, ellos no conocían la física del bosón de Higgs, y en un fin de semana nos ganaron. Entonces, yo ahí me dije que algo hay en el Machine Learning que potencialmente nos puede ser muy útil. Se han lanzado otros retos. Hay unas olimpiadas de detección de anomalías en el LHC y esto es
algo también muy interesante e innovador, que es decirse, si estamos buscando nueva física, no tenemos idea de cuáles son las manifestaciones de la nueva física, preguntémosle a los datos si hay algo anómalo. Hay que definir qué quiere decir anómalo, pero el Machine Learning justamente se entrena para maximizar la identificación de situaciones anómalas. No es algo tampoco perfecto por una razón, es que hay anomalías conocidas. Por ejemplo, usted le baja, tiene un bajón de tensión en su red eléctrica, es una anomalía. Eso no es física más allá del modelo estándar. El apagón no es nueva física. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado y no dejarse tampoco. Uno tiene que mantener una mirada muy crítica sobre lo que uno hace con el Machine Learning para estar seguro de estar haciendo inducción científica. Y bueno, eso es reciente, pero un poco técnico. Y voy a terminar con un par de ejemplitos. La cosa súper obvia que hacemos con Machine Learning es un poco lo que yo dije. Tenemos nuestros grandes volúmenes de datos que deben pasar toda una secuencia de procesamientos de datos sofisticadas que tienen etapas diferentes, que incluyen simulación, que incluyen inyectar teoría, que incluyen electrónica, que incluyen comprender la respuesta de sensores con conocimientos de materia compleja, estado sólido, para al final tener un resultado de física. En todas esas etapas el Machine Learning nos puede ayudar enormemente. Entonces eso es como el ejemplo más sencillo y canónico. Pero es algo que ha estado en expansión. Este gráfico que muestra aquí es la cantidad de artículos que tienen en el título algo que suena a red de neuronas, machine learning y algo así. Entonces, en la época de Jérôme hubo un gran vacío, después unos pequeños intentos en los 90, pero a partir de, como yo dije, 2014 la cosa explotando. En 2025, esto fue, no sé en qué momento hicieron el corte, en agosto, va a llegar más alto en el 2025 que los años anteriores. Y estas son todas las listas de actividades que la comunidad agrupa en una librería dinámica. Entonces hay información de acceso libre, todos podemos ir a esta página web, todos podemos bajarnos los códigos que los colegas desarrollan, comentarlos, mejorarlos. Entonces es una actividad colaborativa y es algo que está teniendo un impacto cada vez superior. Y lo muestro porque es un amigo mío que está haciendo esta cosa, y entonces yo al principio yo le decía que él lo que quería hacer era magia. La idea es la siguiente: nuestros sensores son imperfectos. En particular, una imperfección obvia de nuestros sensores, como ustedes saben, cuando ustedes comparan las fotos de su nuevo móvil con las anteriores, tenía menos píxeles, entonces las fotos de antes son más granulares que las fotos de hoy. Entonces, pero él se dice, no, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a imaginar que yo tuviera un detector, el Huawei del 2045, y entonces yo hago con simulaciones como yo lo veo con mi Huawei del 2025. Y además de eso le añado ruido para complicar las cosas. Y le pido al Machine Learning que me diga cómo a partir de eso reconstruye eso. Entonces, de nuevo, ahí hay que hacer las cosas con mucha prudencia y con espíritu crítico, escrutinar qué es lo que está sucediendo, porque si no es más, ¿ya? Pero él me ha mostrado algunos resultados que me parecen bastante prometedores. Y lo otro que va a ser muy importante en el HL, el HC y el FCC es que nuestros detectores, como yo les dije, están siendo impactados por una gran cantidad de señales simultáneas. Y entonces nuestras técnicas previas, que eran de identificar, por ejemplo, aquí lo que hacemos era identificar secuencias de señales para decir, por aquí pasó una partícula. Pero cuando esto se vuelve excesivamente denso, eso es cada vez más difícil. Entonces, lo que están haciendo ciertos colegas es que están analizando esto con una técnica diferente, que es lo que se llaman las redes de graph, no sé cómo decirlo en español, de gráficos o grafos, de tal manera de crear secuencias de etiquetas que les permiten entender correctamente quién es quién, cuál es el verdadero origen físico de las señales en un entorno en el que están todas simultáneas.
Y entonces eso les permite hacer una identificación de muy alta precisión que les permite tener la potencialidad de sacar física de ese entorno. Y bueno, creo que con eso, la idea de cumplir con lo que decía el título de la charla, el título el ser, la física de partículas en el futuro y la inteligencia artificial, resumo aquí lo que mencionamos. Tenemos una teoría de la física fundamental que se llama el modelo estándar, que por ahora no tiene ningún fallo evidente. El Gran Laboratorio Europeo de Física de Partículas es un ejemplo vivo de cómo la humanidad entera puede ponerse de acuerdo, personas situadas en varios continentes, con otras culturas, con otros tiempos horarios, para trabajar en procesos comunes, con objetivos comunes y lograr hacerlo. Es un lugar privilegiado y es un ejemplo a escala reducida. Somos miles, no millardos, pero hemos ido aprendiendo a trabajar juntos. América Latina tiene una posición cada vez más visible y relevante en física de altas energías, y eso es algo que a mí me alegra mucho. Cuando yo era estudiante, exceptuando Brasil y un poco México, la física de partículas era casi inexistente en el continente. Y hoy en día vengo a trabajar con mis colegas en varios países de América Latina. Hablábamos de la inteligencia artificial, algunas consideraciones generales, cómo la usamos. Insistí un poco en que nuestros objetivos no son los mismos que los de otras personas. Si usted quiere mejorar la calidad de una foto de su familia del año 30, usted le pide al algoritmo que le desenturbie la imagen y usted está satisfecho. Pero si nosotros queremos hacer inferencia científica, la información adicional que nos trae la inteligencia artificial tiene que ser robusta frente a esta exigencia. Porque nosotros, más que resolver problemas prácticos, lo que queremos es entender las leyes de la naturaleza. Entonces, eso hace que lo que nosotros le pedimos a la inteligencia artificial es un poco diferente de lo que se le puede pedir para otras tareas. Y bueno, sobre el futuro les hablé de cuáles son los proyectos que están en curso, pero también les hablé de las dificultades que podemos prever para ese panorama. Muchas gracias, José. Abro ahora el ratito que nos queda para preguntas. Preguntas. En el uso de inteligencia artificial, los diferentes usos que hacen ustedes, mi pregunta es un poco ambigua, o sea, no muy precisa, pero imagínate que algún algoritmo de inteligencia artificial te dice, hay algo interesante acá. ¿Tienen ustedes manera de chequear de manera totalmente independiente a la inteligencia artificial, de confirmar o infirmar lo que les dijo la inteligencia artificial? Bueno, como sin inteligencia artificial, eso es siempre nuestra primera inquietud. Entonces, por suerte, nuestros experimentos producen datos en una configuración que es muy privilegiada y que no es el caso de todo el mundo. Es que cada colisión de partículas es totalmente independiente de las anteriores y las posteriores. Entonces, es un laboratorio de mecánica cuántica impecable, con lotes adicionales, con muestras de control en las que podemos extrapolar qué es lo que se parece y qué es lo que no se parece a lo que nos interesa. Sometemos a prueba las respuestas de nuestros algoritmos. Entonces, esos son test de calidad interna que hacemos en permanencia. Y de hecho, a decir verdad, la mayor parte del tiempo de un estudio de física se va en esos detalles sucios, de asegurarnos que nuestro resultado no está sesgado por algún error, algún fallo del algoritmo, algún fallo humano, mala suerte. Mala suerte también te puede sesgar tus resultados. ¿Sí? Entonces sí, eso lo hacemos siempre. ¿Puede la inteligencia artificial hacerlo de tal manera que nos burle? Bueno, no hace falta eso. Una simple función paramétrica te puede engañar. Sí, ¿no? Yo tengo una pregunta
Primero una curiosidad, luego una pregunta un poco más de lógica científica. La curiosidad es que en una de las prácticas parecía que estas 20 protones, 30 protones estaban como no equidistantes, sino como que realmente es así, no están... Entonces, lo que sucede es que nuestros protones no es un flujo continuo, no es una corriente continua, son paquetes. Tú pones 10 a la 11 protones aquí y no me acuerdo cuánto en metros, pero como sabemos convertir distancias en tiempo, 25 nanosegundos más tarde pones 10 a la 11 protones en barra. Entonces, esos 10 a la 11 van a interactuar con otros 10 a la 11 del otro paquete y va a haber una distribución estadística de dónde ocurren esas colisiones. Y la distribución, vamos a poner la figura para darte incluso más, una respuesta más... Era esta, ¿verdad? Claro. Entonces, esto sí es una distribución estadística. Conocemos la forma bastante bien. El RMS de esta cosa es más o menos 6 centímetros. Es un único once. Ese es un paquete, que ve otro paquete. Tendrá lo mismo 25 nanosegundos más tarde. Los azulitos son los que interactúan. Exacto. Es la posición del lugar donde hubo una interacción protón-protón. Y la podemos ver muy bien en este gráfico. No se ve tanto, pero ahí, si lo hubiéramos hecho en la posición otra vez, las trazas cargadas te permiten hacer una extrapolación con precisiones submicrónicas. Entonces es muy fácil identificar que lo que llamamos un vértice, esta colisión, así esté a menos de 1 milímetro de esta, son distintas. En el HL y el HC eso va a ser más difícil, pero justamente parte de los detectores que estamos cambiando va a ser para incluir más información. Por ejemplo, queremos medir el tiempo de las colisiones para saber si son aquí o aquí, porque también hay una secuencia temporal. La pregunta de política científica es, el CERN es algo así como física de 10 a la 9 euros. Y la pregunta es si hay lugar para esa física de 10 a la 9 euros o 10 a 12 euros, que ahora digamos, en el mundo de este tiempo, que parece que hay otro tipo de prioridades sociales y además también, curiosamente, otras comunidades de física que les gustaría construir infraestructura, facilities del orden de socializando. Bueno, cosas de ese estilo. Sí, absolutamente. Muy deliberadamente no quise escribir nada, ¿ok? Porque tu inquietud es legítima y la comparto, ¿no? En la práctica, ¿cómo se hacen las cosas en esta comunidad? El CERN funciona a presupuesto constante desde hace 4 décadas. Y las estimaciones para FCC y FCCH se hacen bajo esa hipótesis. Entonces, hay contribuciones de los países miembros y contribuciones del CERN que se hacen a presupuesto constante. Entonces, y eso es un criterio que sabemos va a ser virtualmente imposible hacer de otra manera. Después, con respecto a que haya competencia entre disciplinas científicas, es una posibilidad, ya ha ocurrido en la historia, pero sinceramente yo creo que nuestro gran enemigo, y lo voy a decir así, es que en las sociedades, incluso prósperas, se están desarrollando corrientes con mucho poder político que se oponen al conocimiento científico. Y entonces yo creo que ahí más bien debemos unirnos, porque obviamente si cierran investigaciones para curar enfermedades, eso para mí es agravio. O esperar, bueno, no soy yo el que va a esperar, pero por ejemplo, los estudiantes de doctorado, mis estudiantes de doctorado pueden esperar 1 año más. Y además estas estimaciones en la fecha, uno siempre sabe que eso puede ponerse un poco, pero las investigaciones en salud es algo que no podemos aceptar que sean truncadas. Entonces yo ahí creo que tiene que haber una estrategia colectiva de toda la comunidad científica y de todos los segmentos de la sociedad que son sensibles a eso. Nosotros hemos aprendido a organizarnos, eso es lo que yo les muestro, las estrategias a 5 años, etcétera. Somos una comunidad de algunos por 10 a la 4 sapiens,
nos reunimos cada tanto tiempo a decir qué queremos hacer. Pues hay que cambiar el orden de magnitud de esas comunidades y que incluya personas que trabajan en otras áreas de ciencias básicas, en otras áreas de ciencias, en otras áreas del conocimiento, en otras áreas de la cultura. Porque yo creo que lo que viene, si yo hablé del cambio climático porque es algo que podemos evaluar de manera objetiva y podemos pensar en qué hacer de manera objetiva. Este otro problema es mucho más complejo. Cuando nombraste el tamaño de los datos y que muchos de los datos están basados en Europa, ¿consideras que América Latina puede llegar a tener un centro de datos de nivel 2 en los cuales se repliquen algunos datos que sean de interés para el análisis de la región? Tier 2 hay en varios países de la región. Lo que no hay es un Tier 1 y no es necesario. Porque de hecho después de los Tier 2 están los Tier 3. Y tú puedes acceder a un dato de cualquier Tier X en otro sitio. Yo cuando necesito un cierto tipo de datos muy particular, tomado en unas condiciones muy particulares, puede que esté en Rumanía, puede que esté en Corea, puede que esté en Chile. Entonces, existen en América Latina los países que contribuyen a los experimentos del LHC, tienen Tier 2, yo por lo menos sé, en el caso de México, de Brasil, de Chile. Después, todo instituto está asignado a un Tier 2 más o menos preferencial, en el que por lo general están los datos que más te interesan. Pero eso no te impide acceder a otros. Es como el cloud. Es como el cloud cuando tú haces tu salvaguardia de tu Google Docs, no sabes dónde está. Hiciste énfasis en que el uso de Machine Learning o herramientas de inteligencia artificial tenía que hacerse con cuidado para garantizar que estamos haciendo un interés científico. Mi pregunta filosófica. Entonces, ¿puedes identificar cómo se diferencia esa restricción a otras que yo podría poner sobre el uso de los datos o de la inteligencia artificial sobre los datos? Agarrando tu propio ejemplo, dijiste, bueno, la foto de mi abuelita, de la familia. Yo podría poner una condición sobre, yo quiero que la abuelita se aparezca, salga parecida, que no se distorsione la imagen, Que no haya alucinación. que no se distorsione, ¿no? Que mantenga el parecido físico. Claro, si no tengo otra foto, yo no sé lo que estoy pidiendo. Entonces, es una restricción que yo podría poner. ¿Tú ves alguna diferencia intrínseca en la restricción que te estás poniendo con este tipo de restricciones? Voy a poner otro ejemplo. Los trancones en Bogotá. Alguien desarrolla un algoritmo que te reduce en 10 minutos el tiempo promedio de trayecto. A veces gana, a veces pierde, pero colectivamente todo el mundo gana y nadie sabe por qué se mejoró la cosa. Porque no fue que lo derivó de una ecuación diferencial. Es que el algoritmo de Machine Learning decidió cuántos segundos dura la luz roja y verde en tal sitio a tal hora. Y todo el mundo está contento. Resolviste el problema. Más útil son los problemas que pueden tocar a aspectos éticos. Por ejemplo, multas automáticas. Ahí puede haber sutilezas de orden moral, eso es otro asunto. Pero yo soy muy favorable a utilizar el Machine Learning para resolver problemas que alivian a la colectividad. Y hay cosas en las que eso es ultra obvio. Vamos a poner a pensar, hay sin duda casos un poco atípicos, outliers, en los que uno puede imaginarse situaciones un poco conflictivas, pero a orden cero, si me mejoran mi calidad de vida, estoy contento en cosas de ese tipo de orden práctico. Preguntas. Sí. Dirías como un poquito salido del tema, pero un poquito de acción. Es que, digamos, yo conozco que en la medicina se emplean como el de los antiprotones, ¿sí? Entonces, no sé si el descubrimiento como de estas nuevas partículas podría ayudar como a mejorar la resolución de las imágenes en la adquisición, o no sé si empezar esa cuestión.
Está hablando físicamente. Sí, pero orientada de una manera muy original. Entonces, ¿habías terminado? Sí. Ok. Entonces, un algoritmo que mejora la calidad de las tomografías de un amigo, una amiga que tiene una condición de salud, es más que bienvenido. Ahora, eso requiere necesariamente o hereda necesariamente de un descubrimiento científico de punta, como por ejemplo algo que el modelo estándar no predice. No es necesario. Muchos de estos desarrollos se hacen porque uno tiene que construir sistemas de sensores, sistemas electrónicos para nuestras necesidades y después se ponen a disposición de la comunidad en general, de la sociedad. Eso es una de nuestras responsabilidades como científicos, es retribuir a la sociedad con los desarrollos que hacemos. Bueno, ya que mencionas antiprotones, voy a tomar un ejemplo sencillo. Hay un tipo de tomografía que se llama PET scan. Y PET scan quiere decir PET es Positron Emission Tomography. Entonces es tomografía por emisión de positrones y el positrón es el antielectrón. Entonces uno con antimateria hace tomografías de muy alta calidad. Eso no requiere, el bosón de Higgs no interviene a ese nivel. Pero es posible que cuando pensemos en los detectores para el colisionador circular del futuro, colegas inteligentes en instrumentación desarrollen técnicas que tengan rápidamente un impacto en actividades a disposición de la sociedad. Eso, Higgs o no Higgs, se van a hacer esos desarrollos. Después hay cierto tipo de física que para uno obtener resultados, el desarrollo tecnológico o instrumental es crucial. Aquí eso tal vez ocurrirá. En la etapa en que estamos, grosso modo, estamos sencillamente escalando lo que sabemos hacer en términos de instrumentos. Pero en cosmología o en astropartículas, etcétera, hay desarrollos muy innovadores. Y en otras áreas también, en física cuántica, son experimentos de otra escala, están haciendo desarrollos muy impresionantes, ¿no? No pensaba hablar de eso, pero Yo tengo una pregunta sí. con respecto a la educación. Digamos que yo soy profesora de bachillerato, ¿sí? En física, y siento que esos temas son importantes de hablarlos con los muchachos. No sé si tú has visto diferencias con la educación que se presta en países europeos con el tema de la física de partículas y acá cómo se trata en Colombia. ¿Sientes que es importante tratar estos temas con los muchachos en Colombia? Entonces, en América Latina, mi experiencia con estudiantes de secundaria es limitada. No es cero, pero es limitada. Entonces, ahí siempre hay una dificultad de saber si el público al que uno se dirige, el liceo en el que uno conoce a la persona que da el curso de física, si es un público genérico o si es un poco atípico porque es un profesor entusiasta que transmitió el entusiasmo a los niños. Eso es difícil saber. Eh, en Francia yo sí he visto que hay un impacto recurrente en los estudiantes que llegan al primer año a la universidad, que dicen, que yo tuve una profesora de físico-química en el liceo que era una maravilla, y así yo decidí hacer eso, o personas que dicen, vino alguien a hablarnos de astrofísica, porque los astrofísicos y los cosmólogos tienen una gran ventaja, que yo tengo unas fotos impresionantes. Las de nosotros no son malas, pero para vender emoción y pasión, ellos tienen un escenario invencible, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es importante hablarle a los jóvenes, eh, pero no me atrevo a ir más allá y a decir aquí en Colombia la situación es así, o sea, ¿no? Ya hablando del futuro de la física de partículas, ¿qué preguntas puntuales quiere responder si se llega a construir el FCC, ¿no? Y hay algo que nos garantice que después de construir el FCC, si es que se llega a construir, no necesitemos un colisionador más grande y luego uno más grande y así. Hay una diferencia obvia con el LHC, es que no es un experimento crucial. No tenemos la certeza de descubrir algo desconocido.
tenemos la certeza de hacer medidas de precisión que nos van a acorralar las predicciones del modelo estándar en, en maneras que podemos cuantificar. Es decir, sabemos cuán más duros van a ser los test de esfuerzo que le vamos a imponer al modelo estándar si el FCC existe. Eso quiere decir que si hay procesos desconocidos, más rápidamente saldrán las fallas, pero no tenemos manera de prometer nada, ¿verdad? Y es una crítica absolutamente legítima. Yo la acepto. Yo no diría que la comparto, pero la entiendo perfectamente. Y no la comparto por razones que también incluyen preferencias personales. ¿Sí? Yo creo que la física que se puede hacer en el FCC es muy bonita. Entonces hay una componente puramente estética en lo que se puede hacer ahí que me llama la atención. Pero la nueva física no sabemos sustituir. Gracias, hay una pregunta. Sí, tengo dos preguntas. Una enfocada ¿Alá? la guía. Me refiero más que todo, sabemos que podemos utilizar las redes neuronales para el análisis de cantidad de datos y los retos que nos acaban de mostrar, pero me gustaría entender si hay algún esfuerzo o proyecto encabezado a generar que la propia IA genere modelos para describir o sea algunos diseños experimentales o alguna forma de experimentos que la propia IA lo diga. O sea, que casi que nos reemplazan a otros, pero la idea es que lo utilicemos como una herramienta para que proponga esos nuevos modelos y que solamente sirva como una repetición. Entonces, a nivel instrumental, el ejemplo que yo mencioné, cómo a mí me gustaría ver evolucionar eso, ¿no? Yo creo que hay un gran potencial, pero hay colegas que trabajan incluso en desarrollar algoritmos de IA para definir los test de esfuerzo a someter al modelo estándar. Porque lo que nosotros hacemos generalmente es calculamos una predicción con una cierta precisión, hacemos una medida de esa cantidad, una cierta precisión y las comparamos. Pero lo que decidimos comparar viene de nuestra creatividad humana. Hay gente que le está pidiendo a la IA que desarrolle ese tipo de tests. Tenía una Sí. todavía más rápida. Vemos en el mapita de los colaboradores del FCC, por ejemplo, excluido China y Rusia, que son grandes potencias que pueden invertir. Como es bastante más, por ejemplo, hay proyectos a nivel europeo ahorita, está incluido Estados Unidos, Rusia y China y otros países más. Es decir, ¿cuáles son los esfuerzos que podemos hacer, por ejemplo, como científico, como usted que, por ejemplo, es un consejo acá a nosotros, para poder incluir, digamos, más inversión de una manera que la ciencia, digamos, preserve como si fuera la paz respecto a solamente el experimento? Okay. No, no, muy buena pregunta. En el caso de China, yo creo que la situación es muy sencilla. China tiene un proyecto competidor. Se llama el CPSC, tiene esencialmente la misma ambición que FCC. Ellos dicen que lo pueden hacer más rápido que el CERN. Entonces es normal que ellos no quieran contribuir al esfuerzo del CERN. Hay dos escenarios. Lo hacen y una parte de la comunidad se pondrá a trabajar con ellos porque ellos no lo van a poder hacer solos. Nadie puede montar un experimento de eso solo, ni siquiera China. Cada país tiene sus ventajas, cada región tiene sus ventajas, no, pero incluso conocimientos de física, aceleradores ellos no tienen. Ellos tienen algunos aceleradores de partículas, pero no. Sí, pero el know-how, el saber hacer las cosas, eso toma tiempo hacerlo. Pero si China decide no hacerlo, a los 10 minutos los colegas de los laboratorios chinos se han involucrado en otro proyecto, tal vez es ese, yo por eso no tengo ninguna duda. Y la inversión en investigación y desarrollo en China es impresionante. Hace 2 semanas nos visitaron del TDD Institute, venían a buscar qué colaboración hacer con nosotros. Entonces, no va a ser directamente en FCC, el proyecto que queremos montar con ellos, pero va a ser en desarrollo de nuevas tecnologías instrumentales que puedan servir para FCC y para el proyecto de ellos. Así que seguimos en una lógica de colaboración competitiva. Hay una palabra en francés que no leo bien la traducción, pero dice en francés, la palabra es emulación, no sé si en español tiene ese sentido.
Decir, alguien está haciendo lo mismo que tú y entonces eso ayuda a que los dos se pongan la presión mutuamente, pero de manera benéfica. En este momento los Estados Unidos no tienen un proyecto claramente definido, de hecho ni siquiera mencioné el que ellos quisieran hacer, porque es una apuesta muy ambiciosa que requiere desarrollos tecnológicos que hoy en día no existen, que sería ser un coleccionador de muones. Por decir, uno de los problemas, hay muchos. Un muón es como el electrón, pero es 200 veces más pesado. Así que un muón vive 2,5 microsegundos. ¿Cómo hace uno un acelerador de muones? Hay que desarrollar tecnología para que, para que colisionen los muones antes que se desintegren. Hay mecanismos para hacer eso, pero el problema es que se desintegra. Cuando un muón se desintegra, produce neutrinos. Si tú estás haciendo un haz de neutrinos en un colisionador de muones, esos neutrinos tienen tanta energía que interactúan con la materia. Es un ambiente terriblemente radiactivo. Los neutrinos, de más de un teraelectronvoltio, la sección eficaz de interacción aumenta linealmente con la energía. Entonces, los Estados Unidos, el único proyecto que tienen es Turbio. Y el tercer ejemplo que daba, eh, en este momento no hay colaboración oficial entre el CERN y Rusia. Una decisión que todos los experimentos del CERN y todo el management del CERN tomó. Después del que comenzó la invasión rusa en Ucrania. Claro. En torno a la ciencia, digamos, intentando borrar justamente que se genere el consenso solamente en la ciencia. Y eso creo que destruye la barrera justamente de la política. Pero entiendo que todo está marcado en eso, entonces, claro, ¿qué podemos hacer nosotros ahorita mismo de tanto conocimiento perdido, ¿verdad? Como si fuera la Unión Soviética en aquellos tiempos de mayor aislamiento? Es una pérdida para la humanidad, ¿no? Digo, pero, El único comentario que voy a hacer es que es mucho peor, porque en tiempo de los dos bloques había comunicación científica. La cafetería del CERN era conocida por ser un sitio donde había grandes intercambios científicos entre colegas de los dos bloques. Eso hoy en día no se puede hacer de manera abierta. Después, esta mañana fue citado un ejemplo canónico de por qué el CERN es chévere, porque India y Pakistán trabajan juntos. Hay varios ejemplos así, ¿no? Yo traje con un estudiante palestino que era estudiante de doctorado becado por Israel. Él no era árabe de Israel, era palestino de Cisjordania. Ese tipo de cosas. Obviamente, toda actividad en la que tú pones a trabajar gente de orígenes distintos ayuda a que la gente se conozca. Obviamente, nosotros somos decenas de miles, hay 8 millardos de personas, no es suficiente, pero creo que podemos dar un ejemplo. Tenemos en este momento una situación que no encaja dentro de ese relato romántico de la ciencia que vence barreras. Pero hay que tener cuenta. Última pregunta para José. Debe estar cansado, además. No, no soy. ¿No? ¿No más? Yo no, el público. es que me contó un poco, yo decía, ahorita que tú dices que están comentando del Valium, no sé, donde van a haber más colisiones por Dafonch que se tiene. Y luego también dices que está el FCC, que va a ser un árbol mucho más grande, supongo con una mayor energía de centro de masa. En este tipo de cosas, pues ¿cuál sería como el beneficio en cuanto a física nueva que se puede tener en ambos proyectos? Ok, entonces, todo eso son decisiones y esas decisiones solo tienen sentido cuando hay el apoyo financiero para ejecutar. O sea, a la larga son decisiones políticas. El HLHC ya estaba en la estrategia global del LHC. En los años 90, cuando se empezó a pensar en el LHC, había dos fases. Entonces, no es sorprendente que eso se vaya a hacer.
realmente me sorprendería que no se haga. Eh, Había ciertas apuestas porque desarrollos instrumentales no apostaba que eso se podía hacer. Y eso, por ejemplo, con el cómputo se hace en permanencia. Estamos apuntando a cuáles son las capacidades de cómputo, los flujos de datos, las capacidades de almacenamiento que tendremos. Se hacen extrapolaciones educadas, pero a veces un poco audaces. Igual con los detectores. El FCC es una restricción mucho más reciente. No hay manera hoy en día de decir que el FCC se hará. En cuanto al impacto científico del FCC, eh, es un poco una pregunta que ya se me hizo, pero nosotros sabemos evaluar muy cuidadosamente, suponiendo que el modelo estándar es correcto, con qué precisión vamos a medir las propiedades del modelo estándar. Eso nos da una estimación de qué probabilidad tenemos de ver que el modelo estándar falla. Pero a la fecha de hoy, esto es un proyecto en construcción. Bueno, entonces agradecemos a todos. La charla súper interesante por esta hora y media casi que te gastaste hablando, contándonos de todo esto. Les agradecemos a todos ustedes por haber venido hoy y quiero hacer un anuncio mañana. Vamos a tener una conferencia magistral en la Universidad Antonio de Nariño, en la sede de Federman, que va a tratar sobre construir carreras científicas a través de comunidades internacionales en física. La va a dictar Pierre Pujol, de la Universidad de Toulouse. Entonces están todos cordialmente invitados a que vengan a las 9 de la mañana a la charla de Pierre y escuchen todo lo que nos puede contar acerca de construir carreras científicas, que puede ser bien interesante para la gente que esté todavía estudiando, ¿no? Pero no va a durar tanto como la de José. Les agradezco Bueno, mucho. a mí cuando me hablan palabras, yo me pongo en serio. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.